Hoy día nos toca transferencia de calor dentro de tubos y en esta materia, ah, si alguien no ha tenido la oportunidad de ver antes transferencia de calor, me puede preguntar en voz alta sin ningún problema, ¿ya? Pero voy a tratar de enfocarme en explicarles cómo tienen qué tienen que hacer al momento de estudiar, dado que este material ya lo tienen arriba en todo momento. Vamos en esta clase a distinguir en qué se diferencia un flujo hidrodinámico de un térmico dentro de una tubería. Eso es súper importante porque el concepto de flujo desarrollado o flujo completamente desarrollado es uno de los supuestos más importantes para el análisis de todo lo que es transferencia de calor y transferencia de momentum. Cuando el flujo está completamente desarrollado, uno puede obtener expresiones que en estado estacionario, o al menos con una sola coordenada como variable independiente. Por ejemplo, la coordenada radial en una tubería. Pero cuando no estamos en flujo, cuando no hemos alcanzado flujo desarrollado, el análisis matemático es mucho más complejo. Luego vamos a introducir por primera vez los números dimensionales en transferencia de calor para poder estimar un coeficiente de transferencia de calor. Y hay ciertas analogías de momentum y calor que nos pueden ayudar a entender un poco mejor el fenómeno que está sucediendo adentro. Son las tres grandes cosas que vamos a ver hoy día. Entonces, lo primero es que nos fijemos en esta figura, y voy a rayarlo acá, en rojo. Ya lo voy a borrar, no importa que esté desprolijo, pero la de arriba, la que acabo de destacar, esa es una figura que tiene que ver con el flujo de un fluido, estudiando su hidrodinámica, o su fluidodinámica, mejor dicho. Y en la parte inferior, acá, es el perfil de temperatura. En ambos casos, está tratando de hacer una diferencia entre una región, arriba se llama Hydrodynamic Entrance Region, que significa la región de entrada hidrodinámica, y después viene la zona de Fully Developed Region, que eso se refiere a la región de flujo completamente desarrollado. Entonces hay una línea segmentada que dice, mira, esta es la posición desde la entrada a la cual se empieza el flujo desarrollado. Entonces, primer gran mensaje, si se fijan, el flujo desarrollado que aparece acá, el XFD, que para nosotros es CD, completamente desarrollado en español, aquí fully developed, para el caso hidráulico es distinto esa posición que para el caso térmico o de transferencia de calor. El primer gran mensaje, no es lo mismo. Por lo tanto, tenemos que tratarlo de forma distinta. ¿Y qué implica eso? Cuando tenemos acá este X sub CD, H, se refiere a la posición desde la entrada a la tubería para llegar al flujo completamente desarrollado hidráulico. Y eso tiene que ver, y es una relación importante con el diámetro de la tubería, ¿ya? Es una relación de distancia que recorrí versus el diámetro que tiene la tubería. Y el subíndice LAM es de laminar. Cuando queremos determinar esa posición, es aproximadamente un factor muy pequeño, 0.05, por Reynolds. Cuando los Reynolds son menores a 2300, de nuevo, estamos en régimen laminar. Cuando tenemos un régimen turbulento, para la condición hidráulica, esa razón de X, donde la posición en la cual se lleva a cabo, empieza el flujo completamente desarrollado hidráulico, dividido por el diámetro, tiene que estar entre 10 y 60. Y ahí, cuando el flujo está completamente desarrollado, es donde nosotros determinamos los perfiles de velocidad en este caso. Tengo una pregunta acá. Traten de hacer las preguntas en voz alta porque lo del chat no queda en el video después, entonces las preguntas en voz alta les puede servir a todos. Claro, buena pregunta, Valeria. Lo dije una vez, pero lo voy a repetir ahora que aprovecho de preguntar. Valeria pregunta si X sub CD es lo mismo que es X sub FD. En este caso, sí. Lo que pasa es que la figura está sacada de un libro en inglés y para hacerlo en español, pero el CD significa completamente desarrollado y fully developed, como quieran
pero es exactamente lo mismo, uno está en español y el otro está en inglés. Lo importante es distinguir entre el H, coma H y el coma T. El coma H significa hidráulico, coma T térmico. En el caso del flujo, para estimar los perfiles de temperatura, como les dije, no coincide la posición donde empieza el flujo desarrollado. Y en temperatura, en el caso de temperatura, esa posición es de nuevo, una razón con el diámetro de la tubería, y eso se puede aproximar a un Reynolds por un Prandtl. No sé si se acuerdan qué es lo que era Prandtl, pero Prandtl, tengo mi ayuda de memoria aquí por si no, para no cometer ningún error. Prandtl, si se acuerdan, es la difusividad viscosa, o viscosidad cinemática en el fondo, y la difusividad térmica, que es alfa. ¿Ya? Después pueden buscar la definición, está más adelante igual, pero hay un efecto viscoso y un efecto térmico ahí que tiene que ver en el perfil de temperatura. Cuando tenemos régimen turbulento es solamente un número, no está en función de números dimensionales. Por lo tanto, el segundo mensaje es que en régimen laminar depende del Reynolds. En el hidráulico, la posición donde comienza el flujo desarrollado, y en el caso térmico depende de Reynolds y Prandtl para determinar el punto donde empieza, o la distancia entre la entrada a la tubería y donde comienza el flujo completamente desarrollado. Para el caso de flujo turbulento, en el hidráulico hay un rango entre 10 y 60, y en el caso de turbulento es igual a 10, así es que es más fácil determinar ese punto cuando tenemos flujo turbulento. Es más, cuando tenemos flujo turbulento, probablemente esa distancia sea menor. Hay que chequearlo caso a caso, pero eso sería. Ya, eso es lo que transmite esta figura. Para nosotros, uno de los supuestos cada vez que modelemos esto es que el flujo está completamente desarrollado, de tal manera que suceden ciertas cosas en los fenómenos de transporte que nos simplifican la vida. Por ejemplo, como les decía al principio, podemos hacer un análisis en una sola dimensión. ¿Y cuál es la dimensión relevante para nosotros en una tubería? El radio. ¿De acuerdo? Otra pregunta. Flujo desarrollado, estamos, valga la redundancia, estamos en desarrollo del concepto, porque de solo ver la figura, voy a volver a la anterior, de solo ver la figura, que es la misma en ambos casos, el perfil, después en flujo desarrollado, el perfil de velocidad y el perfil de temperatura ya no varían. Eso es lo más importante para nosotros. Por lo tanto, cuando decimos flujo completamente desarrollado, podemos asumir o podemos suponer que el perfil que nosotros encontremos para velocidad en función del radio o temperatura en función del radio va a ser el mismo a lo largo de toda la tubería. ¿Dónde cambia? Solamente en la entrada. ¿Y qué tanta distancia debo de recorrer desde la entrada de la tubería hasta alcanzar el régimen de completamente desarrollado? Ahí estaban los cálculos antes, depende de si estamos en el caso hidráulico o térmico, depende de un Reynolds en caso laminar para hidráulico, depende de un Reynolds sin Prandtl para caso laminar en térmico. ¿Ya? Entonces, nos molesta tener cosas que varían mucho desde el punto de vista matemático y de análisis, por lo tanto, se nos simplifica mucho el análisis si solo hay una variable independiente y nuestro perfil ya no varía. Esa es la gracia de tener el flujo completamente desarrollado. Listo. Entonces, luego, también nos acomoda usar propiedades promedio, porque dado que cuando el flujo está completamente desarrollado para perfil de velocidad o perfil de temperatura, a la vez vamos a poder usar alguna velocidad promedio o alguna temperatura promedio, que en el fondo es un valor para esas variables que es representativo de lo que está sucediendo. ¿Ya? Para régimen laminar, como habíamos visto en la primera clase, el factor de fricción es 16 partido por Reynolds. Cuando el factor de fricción nos referimos al de Fanning. Para régimen turbulento también ahí hay una nueva expresión que ustedes pueden determinar, pueden usar. SF que está ahí es análogo a lo anterior, lo que pasa es que SF en régimen turbulento ahí no está dependiendo de la rugosidad relativa, pero es otra expresión solamente. En el caso que queramos determinar la velocidad promedio, sí podemos tener un perfil, está acá abajo. ¿Qué significa V sub X, paréntesis R, cierra paréntesis? Significa
que la velocidad se está moviendo en la dirección X, o sea, en este caso, estamos usando la coordenada X por los dibujos, en la coordenada axial. Entonces la velocidad tiene un movimiento en la coordenada axial, pero varía respecto a la posición radial. Eso significa Vx, V sub X dr, lo que aquí destaqué. Entonces, se integra el perfil y se divide por el área total, en la cual el área transversal en este caso. Por eso aparece afuera ese 8 partido por diámetro al cuadrado. Entonces, esa es la velocidad promedio. En el caso de temperatura promedio, es un poquito más complicada la expresión, pero él tiene la misma lógica que arriba. Hay una velocidad, perfil de velocidad radial por la temperatura, y fíjense que la temperatura tiene una variación radial, y en X, posiblemente X sea una variable que podamos despreciar más adelante, pero el perfil completo varía en 2 coordenadas, lo cual hace difícil el análisis, y se divide por la velocidad promedio y el área. ¿De acuerdo? Profe, si estuviéramos con solamente un flujo desarrollado, esa temperatura no solamente dependería de R, ¿cierto? Exactamente, muy bien. Esa es la gracia y la que de tener ese flujo desarrollado. ¿Ya? No, solamente vamos a depender de una variable independiente y el perfil se nos hace mucho más fácil de analizar. Finalmente, nosotros los procesos, cuando fluye un fluido por una tubería, si la temperatura del seno del fluido es similar a la temperatura que hay fuera de la tubería, en los alrededores, es fácil suponer que la temperatura que uno mide en la superficie de la tubería, o si tiene una termocupla en el centro de la tubería, mide la temperatura, lee, y uno dice, ¿sabes que la tubería es delgada? No hay mucha diferencia con el alrededor de la temperatura, luego asumo que la temperatura promedio que me está marcando ese instrumento es la temperatura del fluido que va en toda la tubería. No sé si me siguieron. ¿Cómo yo dudo que la temperatura que marca un instrumento no sea igual en todas partes? Por ejemplo, la diferencia de temperatura de la pared de la tubería es muy distinta con la del seno del fluido, o con los alrededores muy distinta, o la tubería es muy gruesa. Cuando es muy grande la tubería, se forman perfiles de todas maneras. Entonces, aquí hay un análisis más o menos simplificado, se van a dar cuenta que vamos a hacer ciertos supuestos para hacer este análisis, y uno de esos supuestos es, ojalá a partir de un perfil obtengamos valores promedio que son los representativos y más fácil de estimar. ¿Ya? Entonces vamos a tener primero, Profesor, ¿sí? ¿esas expresiones de velocidad y temperatura promedio eran para régimen turbulento? Estas que aparecen acá, no necesariamente, porque el perfil. A ver, la pregunta la voy a llevar a algo un poquito más allá de lo evidente. Cuando uno tiene un perfil de velocidad o un perfil de temperatura, posiblemente estamos en régimen laminar cuando eso es relevante. Cuando estamos en régimen turbulento, generalmente usamos valores promedio. ¿Por qué? El régimen turbulento nos ayuda a que la tasa de transferencia de todo tipo, de todos los fenómenos de transporte que hay, sea mucho mejor. Y si uno quiere hacer un análisis exhaustivo, localmente, cuando hay régimen turbulento, por ejemplo, para la velocidad real va a ser una velocidad promedio más o menos un error que tiene que ver con los vórtices, etc. El análisis de turbulencia en un hidrodinámica es muy complicado, entonces generalmente nosotros en nuestros procesos consideramos valores promedio. Así que cada vez que tenemos un régimen turbulento, el valor promedio nos va a ayudar y va a ser muy cercano a la realidad. Pero cuando tenemos régimen laminar, ahí hay que ser más cuidadoso y usar el perfil e integrarlo para obtener un valor promedio. Entonces, en resumen, puedo representar en ambos regímenes, laminar y turbulento, puedo tener una expresión para velocidad en función del radio o la temperatura en función del radio. Cuando está en un régimen turbulento, si vamos a usar una expresión, es muy complicada por todos los efectos de choque y vórtices que hay entre las líneas de corriente. ¿De acuerdo? Entonces ahí es mucho más práctico usar valores promedios siempre. En régimen laminar, para usar un valor
promedio, necesariamente tenemos que integrar los perfiles que tenemos para velocidad y para temperatura. ¿De acuerdo? Gracias. Profesor, Sí. en el 8 dividido en d cuadrado, dijo que salía del área transversal. Sí, integra abajo entre 0 y R, después lo reemplazar por el diámetro, pero entre 0 y R de R. ¿No es cierto? Ah, ya, ok. Aquí hay una cosa súper interesante. Se han adelantado algunas cosas, pero me parece súper bien. Alguien me dice, ¿qué pasa cuando una tubería es muy larga y ahí la temperatura variaría, aunque fuera desarrollado? Es exactamente uno de los mensajes grandes, no está específicamente dicho, pero es la razón por la cual usamos, o una de las razones que usamos aireación en las tuberías. Si son muy largas, vamos a tener pérdida de calor, o vamos a tener calor absorbido dependiendo de cómo se compara la temperatura a los alrededores de la tubería y de la tubería. Por lo tanto, para evitar que haya un flujo de calor fuera de la tubería o que entre un flujo de calor a la tubería, usamos aislación térmica. La idea es si queremos mantener una temperatura constante, la aislación térmica nos va a ayudar a hacer eso. ¿Ya? Durante el transcurso del curso vamos a poder evaluar cuáles son esas pérdidas a los alrededores si una tubería no está con aislante, y cuando está con aislante las diferencias son muy grandes. ¿Ya? Entonces, si la tubería es muy larga, el flujo va a estar desarrollado desde el punto de vista hidráulico. Y desde el punto de vista térmico, posiblemente también esté desarrollado. Pero, si hay muchas pérdidas alrededor, ese perfil de temperatura posiblemente no sea constante. Y para mantenerlo constante, aislamos la tubería. Esa es una de las funciones fundamentales y más básicas de una aislación térmica. ¿Ya? Cuando queremos Profesor, mantener... ¿Sí? tengo una duda. ¿Qué determina si estamos en un caso u otro? ¿El hidrodinámico y el térmico? Primero que todo son dos fenómenos paralelos, sobre todo si la temperatura está variando en tu sistema. Si tú estás segura que tu temperatura en el sistema es constante y no se genera un perfil de temperatura con respecto al radio, posiblemente puedas despreciar esos efectos térmicos y de transferencia de calor y asumes una temperatura única. Pero si el proceso tiene algún cambio de temperatura y está fluyendo en una tubería el fluido, los dos fenómenos van a suceder a la vez. Entonces, una vez que están sucediendo en forma paralela, lo que dicen las figuras es que el flujo desarrollado hidráulico tarda más en llegar al flujo desarrollado que en el caso térmico. El caso térmico llega al flujo desarrollado un poco antes, por lo menos desde el punto de vista cualitativo. Luego tú lo compruebas con lo que aparecía en la diapositiva justamente anterior, esa posición X sub D, CD, completamente desarrollado hidráulico y completamente desarrollado térmico. Ahí lo chequeas. Pero si te fijas, si miramos el caso de régimen turbulento para el caso hidráulico y el caso turbulento para el caso térmico, el caso de la distancia partido por el diámetro, supongamos que el diámetro de la tubería en el mismo caso, estamos en la misma tubería, 10 es el valor menor que puede haber para el valor en el caso hidráulico, por lo tanto, la distancia menor que podría llegar a alcanzarse el flujo completamente desarrollado en el caso hidráulico es la distancia a la cual se llega el régimen de flujo desarrollado en el caso térmico. Entonces, generalmente el hidráulico es más largo. Esa es una precaución que hay que tomar, porque si uno hace un análisis a la distancia que da el flujo desarrollado en caso térmico, significa que yo voy a suponer que ya llegó flujo desarrollado el caso hidráulico y me puedo equivocar en todo ese tramo porque no ha llegado realmente. Entonces, tengo que tener precaución con eso. En ambos casos van a suceder en paralelo y hay que tener la precaución que esa distancia es distinta, desde la entrada al fluido hasta que se produce el flujo desarrollado. De hecho, muchos de los modelos que vamos a usar más adelante cuando uno diseña un equipo o diseña un sistema de tubería, uno asume que el flujo está completamente desarrollado y desprecia los efectos de borde. ¿Qué son los efectos de borde? El hecho de entrar el fluido hasta que llene
todo lo que lo confina, en este caso la tubería, sucede este tipo de cosas. Y esa es la región de entrada en ambos casos. A ver, tengo otra pregunta acá, las voy a decir en voz alta cuando me escriben. Ah, ya, ok, gracias. Entonces sigamos avanzando un poquito para no quedarnos pegados. Entonces, ahí el flujo desarrollado. Entonces, el análisis matemático tiene distintas cosas. En la hidrodinámica, cuando nosotros evaluamos la derivada de la velocidad con respecto a R en la dirección de movimiento, significa, si la derivada es igual a 0, tenemos un máximo o un mínimo, pero el máximo o mínimo no podemos llegar con la segunda derivada, etc. Pero es una condición para determinar también que la velocidad es constante, no sé si se dan cuenta. Derivada con respecto al movimiento de A de X de la velocidad en la dirección X en función de R, si es igual a 0 significa que el término que está dentro, no estoy diciendo nada nuevo para ustedes, pero quiero recalcarlo, está diciendo que ese término es constante. ¿Qué significa constante? El perfil ya no cambia. Esa es la gracia de tener el flujo completamente desarrollado. Para caso térmico, no es análogo, no es lo mismo decir que la derivada de la temperatura con respecto al radio va a ser constante. Por lo que hablaba antes, pueden haber pérdidas a los alrededores, pero sí, uno puede hacer análisis de TS menos T en cualquier posición en la tubería, y TS menos T promedio. ¿Qué significa TS? Es la temperatura en la superficie de la tubería, ¿ya? Entonces, cuando ese grupo es constante, nosotros tenemos flujo completamente desarrollado. Y esa condición se da cuando derivamos ese grupo de esa razón de temperaturas, que aparece acá abajo, igual a 0. Entonces, hay dos casos en el flujo de calor, o la transferencia de calor. Permiso, estoy tomando un poquito de líquido para no que me seque la garganta. La temperatura superficial, T sub S, es constante. Cuando esa temperatura de alguna u otra manera se mantiene constante en la pared de la tubería, significa que la derivada con respecto a esa variable, TS, es 0, ¿ok? Eso está bien. Pero el análisis es el siguiente. El cambio de la temperatura en la dirección del movimiento en el flujo completamente desarrollado, justo en ese punto, va a ser igual a este grupo, TS menos T, dividido por TS menos T promedio, pero ahora derivando en ese mismo punto la temperatura promedio. Y la temperatura promedio, si me permiten, voy a retroceder, era esta que está acá, que incluye un perfil de temperatura e incluye un perfil de velocidad. Por lo tanto, si se dan cuenta, se van sumando términos y sale un poquito complicado. Pero esta es la condición que se debe cumplir para que cada vez que hagamos un análisis de transferencia con una tubería y la temperatura superficial es constante, a partir de ese término vamos a iniciar nuestro análisis. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Para todos los casos en el curso, un Q, 2 comas o doble prima, eso es un flujo de calor por unidad de área. ¿Y qué está diciendo eso? T hay que obtenerla a partir de un perfil, la T promedio, ¿ya? Para que sea relevante. Pero esta es la teoría en este momento. Recuerden, en la práctica, en régimen turbulento uno usa condiciones, temperatura y velocidades promedio, y en régimen laminar es importante que tengamos el perfil para obtener un valor promedio. Sin ese perfil no se puede. En cambio, en el otro es más práctico usarlo así. Cualquier análisis de velocidad y temperatura en régimen turbulento, eso es un análisis de fenómeno de transporte avanzado. Es como un curso de fenómeno de transporte 2, una cosa así. Entonces, teníamos la condición de temperatura superficial constante. Y el otro caso es cuando el flujo de calor por unidad de área es constante, que no es lo mismo. ¿Y qué significa eso? Fíjense acá, 0 es la entrada a la tubería, donde X cualquier posición dentro de la tubería, la posición axial, y aquí se está logrando en X de flujo desarrollado, se logra flujo desarrollado.
¿qué significa esto? Este H. H es el coeficiente de transferencia de calor que está acá. Asocienlo a eso. ¿Ya? Ese H indica la tasa a la cual se está transfiriendo calor. Y en la fuerza motriz es la temperatura de la superficie por algún valor promedio de la temperatura. Entonces, ¿qué están diciendo? Que todo este grupo es constante. ¿Cuándo? En flujo desarrollado. ¿Cómo se puede chequear? Fíjense que H va variando en la medida que estoy avanzando en la tubería, y cuando llego al punto en el cual llego a la posición donde empieza el flujo desarrollado, ese H ya es constante. ¿Se fijan? Si H es constante, tenemos TS, que es temperatura de superficie menos T promedio. Eso puede, el delta es el mismo, pero los valores pueden ir cambiando para que esto sea constante. Entonces, ¿qué estamos logrando acá? Tener una condición matemática que nos diga, mira, llegamos al flujo desarrollado, podemos suponer que en este caso hay un flujo de calor constante. Y ese gráfico lo explica bien. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que el término que estoy encerrando es constante. Todo el detalle de la matemática acá, hay un material de apoyo de esta clase para que ustedes lo vean ahí, para que vean el desarrollo. Entonces, ¿qué significa eso? Que el flujo por unidad de calor constante se consideramos conducción. Conducción significa que el transporte molecular de calor, por la ley de Fourier, esta es la ley de Fourier, esto cuando es una dimensión y es una geometría plana, cuando es una dimensión cilíndrica, acá está también el término, significa que el flujo de calor en conductivo en el borde, cuando estamos ahí, ese R0 sería el radio de la tubería, justo cambia de conducción a convección, sea esa condición. Están diciendo ahí que cuando tenemos un flujo de calor por unidad de área constante, ya no hay una función con respecto a la posición, sino que vamos a usar valores promedio y valores constantes de temperatura. Por lo tanto, la relación entre H y K en la condición de flujo completamente desarrollado no es función de la posición X, y ahí no estamos independizando de en qué posición de la tubería estamos. Solamente tenemos que asegurar que estamos en flujo desarrollado y ya podemos usar valores constantes, y ya nos independizamos de algunos perfiles. Esa es la gracia de estar en flujo desarrollado. ¿Ya? Entonces, ahora viene lo otro importante. Lo otro es el análisis de perfiles, pero ¿en qué está sucediendo físicamente? Pero esto, como buenos ingenieros de proceso, hay que poner un balance. Entonces, fíjense en este... déjenme ver la hora para que no me atrase. Fíjense, ese es el volumen de control, ¿ya? Entonces, está entrando un flujo, saliendo otro, el flujo viene con una temperatura promedio y va a salir con una temperatura más un cambio de temperatura que podría tener. Si ese delta T es 0, la temperatura se mantuvo constante, ¿de acuerdo? Y hay algún flujo de calor que puede estar entrando a través de la pared. Por lo tanto, a la entrada tenemos ese término, siempre referido a alguna temperatura. Esa temperatura de referencia, recuerden que es arbitraria, y esa temperatura de referencia nos da la energía, o la entalpía en este caso, de la corriente que está entrando a nuestro volumen de control. Más, ¿qué me está entrando al volumen de control? Ese dQ de convección, que es el valor el flujo de calor que viene entrando a través de la pared. Ese flujo de calor está puesto ahí. Déjenme borrar lo último que hice para destacarlo mejor. Entonces, ese flujo de calor va a ser igual a el flujo de calor por unidad de área constante por el área. Y el área está representado por un perímetro mojado, que es constante, y un dx, que es lo que avanzó. Aquí está el dx, fíjense, ahí está, ese dx. Entonces, el cambio de calor tiene que ver con cuánto ha avanzado el fluido. Al hacer ese análisis, aquí tengo un término de salida, el del flujo de calor, reordenamos términos y nos queda que el dQ convectivo, ¿de acuerdo? De la pared hacia el fluido es convectivo. Reordenando términos vamos a tener un término para la derivada de la temperatura promedio respecto de la posición, y eso va a estar determinado por un H, coeficiente de transferencia de calor,
temperatura en la superficie, constante, hago una temperatura que no es representativa, P, que es perímetro mojado, flujo que lleva, y el C sub P. C sub P es la capacidad calorífica de nuestro fluido. Entonces, en el caso del flujo superficial de calor constante, donde tenemos este término, al integrar, vamos a tener que nuestra temperatura promedio representativa va a ser un T sub 0, que va a ser la temperatura de referencia, en este caso la temperatura alguna medida en alguna zona, en este caso si es R0 sería en la pared de la tubería, el flujo por el perímetro, flujo de calor, perdón, flujo básico, C sub P y la posición X. ¿Y eso qué quiere decir? Fíjense, gráficamente es más fácil darse cuenta. Voy a extender esta línea. Si yo tengo una temperatura y una diferencia de temperatura se va a producir entre la temperatura de superficie y ese perfil, la temperatura de superficie de la tubería está distinta que el perfil, sería ese T sub 0 o T sub S, significa que esa diferencia cambia hasta llegar al punto donde está la zona de completamente desarrollado. Entonces, si se fijan acá, esta distancia, a partir de esa zona, es constante. ¿De acuerdo? Entonces, es en esa zona donde nosotros hacemos nuestro análisis. Nuevamente el mensaje es, la zona del flujo desarrollado nos va a permitir usar valores promedio y valores constantes para las variables o algún parámetro importante. Ahora, cuando tenemos la temperatura superficial constante y volviendo a hacer la matemática, aparece esto. Y tiene que ver con que hay un delta T representativo en nuestro proceso. No es el delta T, si la temperatura superficial está constante, fíjense, hay una superficie constante, pero el perfil va cambiando, por lo tanto, durante todo el proceso va cambiando la temperatura. La matemática la pueden ver, pero el concepto es el siguiente. Hay una temperatura constante en la superficie y tengo mi perfil de temperatura con respecto a la posición. Por lo tanto, cuando entro a la tubería, y yo estoy suponiendo que estoy en flujo desarrollado en todo momento, y cuando sale, o las dos posiciones donde estoy midiendo, voy a tener un delta T a la entrada y un delta T a la salida. Entonces, la pregunta es, durante todo este proceso, o todo este movimiento del fluido a lo largo de una tubería, recuerden, aquí hay una tubería, ahí disculpen que no quede tan bonita, pero ahí está entrando fluido, ahí está saliendo fluido. ¿Ya? Y en una superficie distinta, con distinta temperatura. Entonces, a lo largo de todo este proceso, ese delta T es distinto a la entrada y a la salida, porque hay transferencia de calor. ¿Cómo yo determino cuál es el delta T representativo de ese proceso? Recuerden que el delta T, la diferencia de temperatura, es la fuerza motriz para que haya transferencia de calor, o mejor dicho, transferencia de energía en forma de calor. Por lo tanto, cuando uno hace un análisis, y estamos en geometría cilíndrica, aparece en lo que se llama el delta TML, que es la temperatura media logarítmica. Temperatura media logarítmica es la relevante cuando uno tiene geometrías cilíndricas. ¿De acuerdo? Cilíndrica es perfecta. Hay otras geometrías que combinan ciertas cosas, pero solamente tenemos un cilindro, tenemos esto, donde TS es la temperatura en superficie, T promedio, bueno, la viene el promedio del perfil, T sub 0 es la temperatura en este caso a la salida. Por lo tanto, nosotros vamos a poder estimar siempre cuál es el delta T relativo a este proceso. Entonces, este es el delta TML, la temperatura media logarítmica nos permite tener un único valor de diferencia de temperatura en todo el proceso. Déjenme que tenga una pregunta. No, esa es la temperatura promedio. Esa que está aquí es temperatura promedio, no está en función de un perfil. Recuerden, ¿ya? Entonces, la siguiente diapositiva, y quiero irme al ejercicio, quiero que lo vayan a hacer. Nos quedan 5 minutos.
el T sub mx del gráfico es un perfil de temperatura en función de la posición la posición axial en la tubería. El T promedio, a partir de ese perfil tú puedes sacarlo, pero también puede ser un valor constante, dependiendo si estás en régimen turbulento o si estás en régimen laminar. De acuerdo, entonces, coordenada cilíndrica, ustedes pueden determinar la convección, pero en definitiva, lo que nosotros tenemos que enfocarnos, y los dejo a ustedes tarea de cómo poder llegar a esas expresiones que están en el material de apoyo, que a partir de la ecuación que está acá arriba, nosotros podemos hacer un análisis cuando tenemos un flujo superficial de calor constante, y determinar que bajo esas condiciones, bajo esas condiciones vamos a tener que Nusselt tiene un valor constante. ¿Cuál es la gracia de Nusselt? Nusselt está definido por esto que aparece acá. Nusselt es H, coeficiente de transferencia de calor, por el diámetro. Estamos en tubería, es un largo característico, pero esto es una tubería. Y K es el coeficiente, perdón, en la conductividad térmica del fluido en este caso. ¿Qué nos permite? Si nos dicen que bajo estas condiciones hay flujo de calor superficial constante por unidad de área, y hay flujo completamente desarrollado, yo tengo que, si la temperatura en el borde de la tubería es T sub S, y que T en cero, o sea, en la mitad de la tubería, del eje axial de la tubería es finito, o sea, hay un valor, no es infinita, hay un valor, ustedes pueden obtener esta expresión, Nusselt igual a 436. Bajo esas condiciones, ustedes pueden estimar y calcular ese H. Entonces, aquí estamos sentando los precedentes para que se den cuenta que todo lo que vamos a ver en transferencia de calor, una de las cosas más importantes es estimar ese coeficiente H. Ese coeficiente H va a estar en función del número dimensional, en este caso el Nusselt. ¿Ya? Y el Nusselt depende de otros números dimensionales. Entonces, pero esta es la primera expresión donde Nusselt es constante bajo todos los supuestos que aparecen acá, vamos a poder estimar ese H. El diámetro está, y la conductividad térmica es una propiedad del material, así que la podemos usar. O la podemos encontrar tabulada en algún libro. Cuando la temperatura de superficial es constante, vamos a poder estimar H a partir de Nusselt igual 3,66. Luego, cuando nosotros queremos hacer un análisis completo de la zona de entrada y la zona de completamente desarrollada, para obtener un valor para el coeficiente de transferencia de calor, vamos a tener que obtener un Nusselt. Y fíjense, Nusselt está en función del Reynolds y el Prandtl. Dos números dimensionales. A la vez tiene un factor aquí que corrige, que tiene que ver qué tanto recorrido en la tubería respecto al diámetro. ¿Y esto qué es lo que es esto? ¿Alguien se puede imaginar qué es lo que es mu partido por mu s? ¿Alguien sabe o intuye qué puede ser eso? ¿Fricción estática y dinámica? No. Ambas son dinámicas. El subíndice es el que te indica en qué se diferencian. El sub S sería el de la superficie. Muy bien. ¿Qué sucede cuando tenemos... se genera el perfil de temperatura en la tubería y la temperatura en la superficie es distinta a la del seno del fluido? Si esa diferencia es muy pequeña, este factor prácticamente es 1. ¿Por qué? Porque esta es la viscosidad del fluido en el seno del fluido y esta es la viscosidad del fluido en la superficie. Pero si las temperaturas en la superficie de la tubería respecto a la temperatura en el seno del fluido son muy distintas, la viscosidad cambia. Entonces este es un factor de corrección respecto a cómo se modifica la viscosidad, dado que puede haber un perfil de temperatura dentro de la tubería. Por lo general, este factor es 1, o sea, la viscosidad no cambia tanto. Pero si tenemos un proceso en el cual la superficie es mucho más caliente de lo que puede llegar al seno del fluido, va a ser relevante hacer ese cambio. Este es un factor de corrección. ¿De acuerdo? ¿Dónde puede ser distinto? Imagínense que ustedes tienen agua en la tubería y por fuera hay vapor.
agua a 20 grados Celsius, la estamos calentando con vapor, obviamente la superficie en un comienzo, o gran parte del proceso va a estar en una temperatura mucho más grande, la superficie respecto al seno fluido. Si la tubería es muy delgada, uno puede suponer que ese efecto no es grande, pero si la tubería es más grande, esa temperatura sí va a cambiar, por lo tanto la viscosidad cambia y por eso aparece este factor de corrección ahí. Y obviamente aquí también están analizando en qué distancia estamos respecto de la entrada. Entonces, si ustedes se fijan acá, tienen el Nusselt, y esa expresión es constante a partir, o relativamente constante a partir de la región completamente desarrollada. Fíjense que hay una pequeña variación, pero generalmente uno considera que es constante. ¿Qué significa eso? Nuevamente, flujo desarrollado implica que nosotros vamos a tener valores de Nusselt constantes, y las variaciones va a estar en la zona de entrada, donde las cosas se modifican. Entre comillas, siempre nos molestan las cosas que se modifican. ¿Cuándo se usa? Aquí están las condiciones. La anterior era flujo de calor constante. Vamos a tener, en el caso laminar, vamos a tener que el Nusselt es un valor constante. En el caso de temperatura superficial constante, cuando tenemos régimen laminar, tenemos eso constante. Cuando tenemos que analizar la longitud de entrada combinada, o sea, tanto la región de entrada como la completamente desarrollada, nosotros vamos a poder obtener un Nusselt en función de Reynolds-Prandtl, la corrección que tiene que ver con la distancia recorrida de la tubería dividido por su diámetro, la corrección por viscosidad, y eso es válido cuando la temperatura superficial es constante y el Prandtl da esos valores. A eso se refiere cuando la pregunta que me hacía, déjenme ver, ¿quién me hacía la pregunta? Montserrat. No, Paula me la hizo. En Nusselt se va a cumplir esa expresión, siempre tiene que haber una condición alrededor. El Reynolds tiene que estar en algún valor, y si no aparece el Reynolds, el Prandtl tiene que darte un valor en el cual es aplicable. ¿Ya? TML no existe, existe el delta TML. ¿Ya? Por si acaso. Delta TML es una diferencia de temperatura representativa cuando está fluyendo dentro de una tubería, o sea, geometría cilíndrica, un fluido en el cual la temperatura superficial es constante y a lo largo de la tubería va a haber un cambio de la temperatura. Cuando aparece eso, el delta T en cada posición axial va a ser distinto. Yo quiero tener un delta T representativo de ese proceso. Ese delta T es único, como un delta T promedio de esa transferencia de calor va a ser el delta T ML, la temperatura media logarítmica. Entonces, aparecen otras expresiones, se los voy a dejar para la casa, pero no sin antes decirles que siempre que aparece un Nusselt es para optimar el H. Hay una expresión en función de otros números adimensionales, por lo tanto tiene que haber algo que diga que el Reynolds, si es mayor a 10 a la 4, si el Prandtl está entre 0,7 y 10.700, y X partido por D es 10. Cuando se cumplen todas esas cosas, ese Nusselt, o esa expresión para Nusselt, se cumple. Uno puede despreciar esto igual a 1 cuando la viscosidad de la superficie no es tan distinta que la viscosidad en el seno fluido. ¿Ya? Y así tienen que usar todas estas expresiones de Nusselt. ¿Y cuál es la gracia? Para estimar el H. Siempre vamos a estimar el H. Este gráfico viene de un libro que se llama Kern, que creo que está disponible en Canvas. Y esta es una expresión, el factor de Colburn, en el cual tiene una expresión en función de Nusselt, Prandtl, la corrección de viscosidad, y lo ven acá al lado. Ese término primero que aparece aquí, ese es Nusselt. El 2 que aparece acá es Prandtl, y ahí está la corrección. ¿En función de qué? De Reynolds, donde diámetro G, eso es velocidad por ρ, que es flux, y en un amplio rango de Reynolds, miren, van de 10 hasta 1.000.000. Y aquí está el largo respecto al diámetro. O sea, cuánto es recorrido en la tubería respecto al diámetro. 24 veces
o 24, he recorrido 24 diámetros y yo ya puedo considerar posiblemente que hay régimen desarrollado. Entonces, laminar, para reino menor a 2100, está esta expresión de Colburn para poder estimar de nuevo el H. Al final nosotros lo queremos estimar el H. Y el régimen de flujo turbulento, a reino mayor a 10 a la 4, tenemos esta expresión de J sub H, que es el coeficiente de Colburn. Y aquí tiene un factor de fricción. Para estos casos, ojo, si alguien lo usa, esto está en pies por pulgada cuadrado. Pies cuadrados por pulgada cuadrado. Hay un factor de 144 ahí, que tienen que considerar cuando hagan los cálculos. Está explicado acá en esta tablita, pero también es otra herramienta para calcular F cuando están fluyendo un fluido en tuberías y haya transferencia de calor. ¿Ya? Las analogías, para poder pasar al ejercicio, nos dicen lo siguiente. Tau en la superficie, o sea, el esfuerzo cortante en la superficie, dividido por el flujo de calor por unidad de área, es constante. Eso quiere decir, si ustedes rearman esta parte de acá de la igualdad, pasan hacia acá, sale velocidad infinito, donde eso es la velocidad a la cual se mueve en promedio un fluido de la dirección X. Tienen un C sub P que es constante, propiedad del fluido, la temperatura al infinito, que sale aquí, es la temperatura de ese fluido en promedio, y T sub V es una temperatura de la superficie, por lo tanto, si se fijan, V partido por C sub P, T infinito menos TS, eso es un valor constante. Si rearman esto, les aparece eso. Y esa es una analogía en la cual yo comparo los esfuerzos viscosos o cortantes con la transferencia de calor. ¿Y eso cómo se ve? Cuando sucede eso, es constante, puedo determinar un factor de fricción, de Fanning, en función de Nusselt, Reynolds y Prandtl. Este número que está acá, todo este grupo se llama Staton, por si acaso. Es el número de Staton. Búsquenlo por ahí. Número dimensional. ¿Ya? Entonces esa es la analogía de Reynolds que dice que en todo el flujo a través de la tubería se va a cumplir que esta razón es constante. A lo largo de la tubería, tau puede cambiar y el Q también, o si permanecen constantes, cada uno con mayor razón es constante, pero esa razón siempre se mantiene constante a lo largo del movimiento del fluido. Hay una corrección que se hizo a esa analogía de Reynolds, en la cual solamente se aplica esa subcapa laminar. ¿Qué significa eso? Se forma una capa muy delgada en la superficie, que se trabaja como laminar, que sigue siendo constante, y bajo esos casos ya no se da F partido por 2, sino que una expresión un poquito más complicada. Pero eso quiere decir solamente en esta zona, esa subcapa laminar. Más adelante en el curso deberíamos ver lo que es capa límite, y se refiere a esa subcapa laminar que se forma. Es como una pequeña capa que es laminar, y sobre eso empieza a desarrollarse todo el flujo. Es una lámina que está sobre la superficie. Después lo vamos a ver. Y por último, cada vez que tenemos un Nusselt y queremos tener un Nusselt promedio, ese N que aparece ahí, voy a revolverme. No sé si está la expresión acá. Estos N que aparecen acá, en cada expresión, son los que aparecen en este valor promedio. ¿Qué significa eso? Yo tengo un Nusselt en función de Reynolds y Prandtl, y aparece un exponente n, cualquier valor que aparezca, el que se coloca acá se divide y yo puedo cambiar de Nusselt de X a un Nusselt promedio. Lo mismo pasa para el factor de fricción, va a ser promedio si depende de la posición, si yo tengo acá también una expresión n. Ese n podría venir de acá, menos 0,1 n sería en valor absoluto posiblemente, pero se pone ahí y ahí tengo un valor promedio. Eso dice la estimación de los valores promedio. Generalmente nosotros vamos a usar los promedios. Déjenme borrar para que les quede destacado lo que corresponde. Generalmente les va a quedar el valor promedio, el que vamos a usar, y son las correlaciones. Entonces, antes de pasar al ejercicio, lo que alcancemos a hacer en el ejercicio,
voy a escribir un nombre aquí, y ese libro es muy... ¿Qué pasó acá? No, me olvidé. Este libro es muy bueno para que ustedes analicen transferencia de calor. Lo que pasa es que no es para ingenieros químicos, es para ingenieros mecánicos. El Incropera, está en la bibliografía del curso. Incropera, así se escribe el apellido. Fundamento de transferencia de calor, de Incropera. Tiene muy bien explicado, hay algunas figuras de esta clase que salen de ese libro, y tiene todas las expresiones de Nusselt en función de números dimensionales para obtener un coeficiente de transferencia de calor. Lo van a necesitar a lo largo del semestre. Digamos, identificar ese libro. No es necesario que lo tengan. Pero en la biblioteca está, obviamente ahora no lo pueden ir a buscar, pero hay versiones por ahí digitales que andan dando. ¿Ya? N, toda expresión de Nusselt, voy a volverme. Todas las expresiones de Nusselt que ustedes van a ver tienen algún exponente n con el que aparece acá. En este caso generalmente es un tercio. Entonces, si este Nusselt, fíjense que no está promedio. Si yo quiero hacer Nusselt promedio, tengo que dividirlo por ese n. Ese n, por lo generalmente, es un tercio o algo, o algún número. ¿Se entiende? Cada expresión, todas las expresiones para Nusselt se obtienen de forma experimental. Alguien hace un experimento, agrupa todas las variables y parámetros de su experimento y genera una correlación a partir de un ajuste de datos. Eso. El n, eso es lo que estoy tratando de explicar ahora. Alguien hizo un experimento en el cual cambió ciertas variables, determina, finalmente, ¿qué puedes determinar en flujo de calor? Puedes medir temperatura, nada más que eso. Lo demás, la geometría, y están todas las propiedades físicas de los materiales que tú estás usando. Por lo tanto, alguien grafica, como aparece acá, hace este gráfico, donde pone Reynolds, o sea, yo tengo el diámetro de mi tubería, tengo el ρ y el mu, o sea, densidad y viscosidad dinámica de mi fluido, lo conozco, sé la velocidad a la cual lo estoy haciendo ingresar a la tubería porque hay un flujo, por lo tanto puedo generar el Reynolds en todo momento, o sea, cambio el flujo, cambio el Reynolds, manteniendo además constante. Y por el otro lado, ¿qué es lo que mido? Son temperaturas, ¿ya? Entonces, al medir temperaturas y tengo este JH va a ser en función de Reynolds y de la posición a la cual está ingresando el fluido. Ahí es un poquito más difícil hacer el experimento, pero posiblemente una tubería transparente, imagínense, estoy haciendo ingresar el fluido y observo, por observación directa, cuando el fluido ya se nota que está en flujo desarrollado, y hago una expresión matemática donde propongo unos parámetros, los comparo con los datos experimentales, hago un ajuste de datos, y los ajustes de datos me dan esos exponentes. Y esos exponentes van a cambiar dependiendo de qué condiciones estén, o en qué régimen estén. Por eso cada expresión tiene que ir indicando, aplica para este rango de Reynolds, para este rango de Prandtl, o para este rango de X partido por D, que es la distancia desde la entrada en la dirección axial, dividido por el diámetro, ¿ya? Ya, entonces, mire, yo les dejé un ejercicio, se está haciendo, nos quedan 5 minutos nomás, pero yo les dejé un ejercicio en la página del curso, que va a estar disponible hasta, ahí está, va a estar disponible hasta las 6 de la tarde, hasta las 5 de la tarde, perdón. ¿De acuerdo? Profesor, ¿no lo puede dejar hasta más tarde? ¿Qué más tarde? Y yo por lo menos tengo clases después de esto, entonces... Ok. Bien. Ya, lo voy a dejar hasta las 10 de la noche. Ya, gracias. Ya, para que ustedes lo trabajen y en un mensaje a las 10 de la noche, alrededor de las 10, les mando un mensaje por anuncio y les digo cuáles son las alternativas. ¿De acuerdo?
traten de sacarlo, de hacerlo con las expresiones de la clase, y el primero tiene que ver con el delta TML, o sea, tiene que determinar la temperatura superficial, una temperatura promedio, una temperatura en alguna posición que usted encuentre relevante. Después hay un balance de energía. Después van a tener que usar un Nusselt para determinar un H. Y el Nusselt también a partir de un balance también. Y finalmente, eso es. El coeficiente de transferencia de calor del agua por el otro lado, porque hay dos fluidos ahí. Lean bien el ejercicio, traten de hacerlo. No se trata aquí que lo tengan bueno o malo, se trata de que si son capaces de hacerlo, muy bien, si llegan al resultado correcto. Si les cuesta y no lo alcanzan a hacer, o no tienen idea cómo enfrentarlo, bueno, les vamos a colocar algún tip para que ustedes lo puedan hacer. Entonces, a las 10 de la noche, alrededor de eso, yo les pongo las respuestas en las alternativas y les digo, les doy una indicación. No es la idea que yo les entregue el desarrollo de esto. El mejor avance en el aprendizaje que ustedes traten de sacarlo. Entonces, yo voy a darles una pequeña recomendación en cada pregunta para orientarlos de tal manera que ustedes lleguen por sí mismos a la respuesta que corresponde. ¿De acuerdo? ¿Profe, una pregunta? Sí. ¿Esto tenemos que enviárselo o lo hacemos para...? No, es estudio personal y de hecho la idea es que ustedes lo tengan y obtengan beneficio también de hacerlo solo, porque eso es material que ustedes pueden contar para su disculpen, su interrogación. Entonces, si ustedes lo hacen bien y lo chequean con las respuestas las alternativas que yo les digo que son las correctas, y llegan al resultado con un buen desarrollo, eso lo van a poder usar y va a ser parte de su material de apoyo durante las interrogaciones. Así es que esa es la idea. ¿Les parece? Profesor, Y ¿esto también va a estar disponible para los ejercicios de la clase anterior? O de la clase, no me acuerdo qué clase era. ok, lo que vamos a hacer es... voy a subir todos los ejercicios de las clases anteriores, ¿ya? Gracias. Sí, yo creo que es bueno que los tengan. Imprímanlo para ustedes si es que fuera necesario, pero dado que hasta el momento no sé si vaya a cambiar mucho esto en las próximas semanas, pero posiblemente en la interrogación uno sea de alguna u otra manera en formato online, ¿ya? Entonces tengan el material en una carpeta ordenadamente en su computador y talmente que puedan consultar y hagan sus anotaciones. Es más, les recomiendo que una vez que hagan los ejercicios, cada uno de ustedes escanee su propio desarrollo y lo tenga guardado en la misma carpeta, de tal manera que no tengan que estar con un montón de papeles al lado. No sé, una sugerencia, cada uno ahí verá cuál es su mejor forma de organizar su estudio. ¿Ya? Entonces voy a dejar libre mejor sin restricción de tiempo los ejercicios de clase. Y ustedes lo van haciendo a su propio ritmo, pero lo único sí es que no se queden atrás. O sea, esta semana, de aquí al viernes, recibo consultas y les respondo de los ejercicios de esta semana. Para la próxima semana ya tienen que ser los otros, porque para que no se desordene tanto, ¿ya? Traten de ir haciéndolos clase a clase, de tal manera que si tienen una pregunta aparezca, o ya sea por email, por la página web, o durante la próxima clase me dicen, profesor, mire, aquí no nos quedó claro esto, o cómo se hacía esto. Pero yo le voy a dar indicaciones, ¿ya? A la noche, les voy a decir, mira, estas son las alternativas, la pregunta 1, tienen que enfocarse en eso, en 2, esto, otro, etc. ¿De acuerdo? Entonces, nos vemos el próximo jueves, virtualmente, y que tengan una buena tarde, y que estén bien todos juntos a su familia, ¿ya? Gracias. Listo, adiós. No necesitan enviarlo, aquí me están preguntando. No hay que entregar el No, ejercicio. no hay que entregarlo, eso es para estudio personal de ustedes. Ya, gracias. Solamente hay que asegúrense ustedes que lo hicieron bien, con las alternativas que les voy a dar, correctas, y la ayuda que les voy a dar para el desarrollo. Pero es material de ustedes para que vean qué tipo de problemas se pueden hacer en estos casos, ¿ya? Buena tarde, nos vemos.
Adiós.